No llegan con sirenas, no gritan, no te agreden directamente, entran despacio, como quien no quiere la cosa, sonrientes, educados, a veces heridos, hablan de amor, de cuidado, de lealtad, pero detrás de la cortesía hay un vacío que succiona, hay una sombra no enfrentada que necesita, desesperadamente, un huésped. Carl Jung decía que todo aquello que no enfrentamos en nosotros mismos, terminamos proyectándolo sobre el otro como destino, pero él también advertía sobre el peligro de aquellos que nunca miraron hacia adentro, aquellos que viven al margen de su propia alma, y por eso se convierten en portadores inconscientes de venenos psíquicos. Esas personas no son malas en el sentido caricaturesco de la palabra, son peligrosas porque están desconectadas de su propia sombra, niegan lo que sienten, se mienten a sí mismas, viven encarnando personas que no sostienen, y en su negación, comienzan a contaminar todo a su alrededor. Las reconoces demasiado tarde, cuando ya te sientes exhausto, cuando tu intuición se ha callado, cuando ya has empezado a dudar de tu propio valor. Son como corrientes emocionales subterráneas, solo te das cuenta de que te estás ahogando cuando el agua ya está por encima del cuello. Este no es un guión sobre paranoias, es sobre lucidez, sobre los 6 tipos humanos que Jung, en su profunda escucha del inconsciente, nos enseñó a reconocer, no para odiar, sino para protegernos, para restaurar fronteras, para impedir que nuestra integridad psíquica sea succionada por las heridas ajenas. Porque hay personas que no quieren sanar, quieren solo compañía en su propia oscuridad. Y si tú eres luz, si tú eres presencia, si tú eres verdad, ellas intentarán apagar lo que eres, no por maldad, sino porque tu luz les duele, no soportan lo que tú despiertas en ellas, y van a intentar hacerte dudar de lo que sientes, de lo que sabes, de lo que eres. Llamarán tu sensibilidad debilidad, tu compasión ingenuidad, tu firmeza arrogancia. Esas son las 6 personas que debes evitar, no por juicio, sino por amor propio, no por superioridad, sino por autopreservación. Porque nadie salva a alguien que se alimenta del dolor de los demás, y el alma, para florecer, necesita espacio limpio. Él no grita, no impone, él seduce con fragilidad, te envuelve con empatía, parece escucharte como nadie jamás te escuchó, pero poco a poco, te ves actuando contra tu propia naturaleza para no herirlo. Este es el manipulador inconsciente, la persona más sutilmente destructiva de la galería de Jung. Él no tiene conciencia de su manipulación, no trama en el sentido racional, pero sabe, aunque sea de forma instintiva, dónde encontrar tu culpa, dónde plantar la semilla de la duda, dónde abrir fisuras en tu sentido de valor personal. Su herramienta principal es la proyección. Él no reconoce su propia sombra, y por eso, necesita a alguien para cargarla. Ese alguien puede ser tú. Empiezas a sentirte responsable por sus desequilibrios. Si él está triste, es porque tú lo decepcionaste. Si él está distante, es porque tú fuiste insensible. Si él está en crisis, es porque tú no lo amaste lo suficiente. El manipulador inconsciente tiene un don perverso, te hace dudar de tu intuición. Percibes algo raro, pero él te mira con ojos llorosos, te dice que te ama, te dice que es solo un momento difícil. Y tú por compasión, o por un trauma antiguo de sentirte siempre culpable, permaneces. Carl Jung afirmaba que la proyección es uno de los mecanismos psíquicos más peligrosos de la humanidad, porque transforma al otro en un espejo de aquello que no soportamos ver en nosotros mismos. Y el manipulador inconsciente es maestro en este oficio inconsciente, transfiere su sombra, su culpa, su ira, sus miedos, y hace que tú creas que son tuyos. Y lo más trágico, empiezas a actuar como si lo fueran, empiezas a callar más, a pedir disculpas por sentir, a moldearte para evitar el ambiente tenso, a andar con pies de plomo en un territorio donde el amor debería ser suelo firme. Esa relación no está hecha de gritos, sino de pequeñas mutilaciones emocionales diarias, y el alma, silenciosamente se va encogiendo. El manipulador inconsciente se alimenta de tu empatía. Él necesita que estés siempre en deuda emocional con él, y lo hace con gestos pequeños, frases sutiles, silencios calculados. No fue nada.
Tú estás exagerando. Yo nunca dije eso. Tú sabes lo sensible que soy, pero su sensibilidad es un escudo. Le impide responsabilizarse, le protege del enfrentamiento con su propia sombra. Jung nos enseñó que la verdadera transformación solo ocurre cuando asumimos nuestras proyecciones, pero el manipulador inconsciente huye de ese espejo como el diablo de la cruz. Nunca verás a este tipo de persona pidiendo disculpas genuinas. Pedirá perdón quizás, pero solo para evitar pérdidas, jamás para integrar su verdad. Y el peligro real es que esa dinámica crea una danza insana. Te sientes necesario, y él refuerza ese sentimiento. Te ves intentando salvarlo, pero en el fondo eres tú quien necesita salvarse. Salvarte de la culpa que no es tuya. Salvarte de la tarea de cargar el alma de alguien que se niega a poseerla. Salvarte de la dependencia emocional que comienza como empatía y termina como prisión. El antídoto: límites, presencia firme, contacto con tu propia verdad interna, porque no se negocia con quien no negocia consigo mismo, y tú no debes ser el suelo de quien se niega a andar con sus propios pies. Hay personas cuya presencia es casi hipnótica. Entran en un ambiente y sin hacer esfuerzo, capturan miradas, simpatías, confianza. Son articuladas, sonrientes, ingeniosas, tienen el don de la palabra y la habilidad del afecto superficial. Sientes que estás ante alguien especial, pero hay algo que no puedes nombrar, algo que no encaja, un vacío, detrás de la cortina brillante. Este es el carismático desprovisto de alma, o como Jung nos permitiría nombrar, aquel que desarrolló una persona tan poderosa que eclipsó completamente el self. No es necesariamente perverso, pero es peligroso, porque aprendió a usar el encanto como escudo, la simpatía como anestesia, la luz como camuflaje. Es alguien que aprendió a conquistar el mundo sin haber entrado nunca en sí mismo, y cuanto más vacío está por dentro, más invierte en el exterior, más actúa, más encanta, más persuade. Carl Jung alertaba sobre el riesgo de la identificación excesiva con la persona, porque ella, cuando no es confrontada con la sombra, se convierte en un sustituto del alma, un simulacro de identidad. Y este tipo de persona vive así, desconectada de la esencia, pero revestida de una apariencia impecable. Sus relaciones son intensas, pero superficiales. Sus palabras son bonitas, pero huecas. Su toque emociona, pero no transforma. Sales de una conversación con ella con la impresión de que algo profundo ocurrió, pero horas después, te sientes extrañamente exhausto, vacío, como si te hubieran alimentado con viento, y el peligro aumenta cuando intentas profundizar, cuando intentas romper la superficie, cuando intentas tocar la verdad. El encantador desprovisto de alma se esquiva, cambia de tema, minimiza, o se encierra en un silencio pasivo-agresivo que te hace parecer invasivo. Él no sabe quién es, y por eso no puede encontrarte de verdad, pero su persona sabe exactamente quién necesitas que él sea, y él se adapta, se vuelve espejo, se moldea a tu deseo. Al principio esto parece mágico, después, parece dudoso, por fin parece devastador, porque descubres que estuviste solo todo el tiempo, que todo era reflejo, y que amar a alguien vacío es como intentar abrazar humo. Este tipo de presencia genera una forma silenciosa de abandono. Sientes que estás en conexión, pero solo estás en proyección, y cuanto más das, más desaparece, porque él no quiere ser amado, él quiere ser admirado, quiere mantener el encanto, pero no soporta la intimidad real. La intimidad exige entrega, y él no tiene que entregar. Su presencia es actuación, y tú, sin darte cuenta, te conviertes en espectador. Jung nos invita a desconfiar del encanto fácil, a cuestionar el brillo excesivo, a percibir cuando la belleza externa es, en realidad, una cortina para esconder la ausencia de alma, porque el carismático desprovisto de self no es solo alguien en crisis, es alguien cuyo vacío seduce, y luego cobra, consume tu atención, tu tiempo, tu afecto, pero nunca lo devuelve, porque él mismo no sabe dónde está, y al final, eres tú quien paga la factura emocional, eres tú quien necesita reconstruirse, eres tú quien tiene que volver a sí mismo, y reaprender a confiar en lo que es real. El antídoto:
autenticidad, ritmo interno, y el coraje de no dejarse llevar solo por el brillo, porque no todo lo que brilla es luz, y no toda presencia encantadora es curación. Hay personas que parecen ser la encarnación de la rectitud, hablan con autoridad moral, defienden valores elevados, critican lo que consideran débil, sucio o inaceptable, y siempre lo hacen con un brillo en los ojos, como si estuvieran cumpliendo una misión sagrada, pero detrás del barniz de la virtud hay algo que huele mal, algo que no se sostiene al toque de la profundidad. Hay ira escondida en el celo, hay envidia en la crítica, hay deseo contenido en la represión. Este es el moralista sombrío, aquel cuya sombra no ha sido integrada, sino solo revestida de dogmas. Carl Jung fue categórico al afirmar que cuanto más reprimimos la sombra, más se manifiesta en formas distorsionadas. Y el moralista sombrío es el arquetipo vivo de esa distorsión. Él no sabe que está proyectando. Él cree que tiene razón. No solo juzga, condena. No solo observa, vigila. Y todo esto con un aura de virtud. Pero su mirada está cargada de una dureza que hiere. Porque no es compasión lo que lo mueve. Es aversión a lo que él mismo no soporta ver en sí. Ataca la libertad sexual porque tiene deseos que nunca osó tocar. Ataca la vulnerabilidad emocional porque le enseñaron a sentir vergüenza por sentir. Ataca la alegría espontánea porque la espontaneidad le fue arrancada a la fuerza. Este tipo de persona no construye, vigila, no acoge y regula, no cura, avergüenza. Y a su lado empiezas a encogerte, empiezas a medir las palabras, empiezas a recalcular cada gesto, porque siempre encuentra algo mal en ti. Y cuanto más intentas complacer, más insuficiente te sientes. Porque el moralista sombrío no quiere conexión, quiere control. Él quiere que tú te ajustes, y de preferencia que también niegues tus partes sombrías. Así él se sentirá más seguro, más bueno, más puro. Pero esa pureza es podrida, porque está hecha de la represión del deseo, de la condena del otro, de la negativa a mirarse a sí mismo. Jung comprendía que la integración de la sombra es el paso decisivo para la madurez emocional, pero el moralista sombrío se detuvo antes. Se estacionó en el ideal del niño bueno o de la joven virtuosa, y hizo de eso su identidad. Y peor aún, él cree que su juicio es amor, que su control es cuidado, que su crítica es ayuda, pero lo que realmente ofrece es miedo, miedo a equivocarse, miedo a ser quien uno es, miedo a vivir fuera del guión. Este tipo de presencia genera culpa crónica. Empiezas a cuestionarte todo el tiempo, y pierdes el acceso a tu propio instinto, a tu propia verdad interna. Puede estar disfrazado de líder espiritual, de mentor, de familiar celoso, de pareja que solo quiere lo mejor para ti. Pero si sientes que tu alma empieza a callarse a su lado, huye, porque donde hay juicio sin escucha, hay sombra reprimida operando. El antídoto: autoconocimiento, contacto con tu propia sombra, la firme negativa a ser dominado por el miedo a no agradar, porque no viniste al mundo para encajar en las expectativas no resueltas de alguien. Viniste para ser completo, y ser completo es también confrontar a quien solo te acepta a medias. Ni toda manipulación viene del poder, algunas vienen del dolor, del sufrimiento exhibido como trofeo, del lamento que nunca se transforma, de la herida que se niega a cicatrizar porque se ha convertido en identidad. Esta es la víctima invisible, alguien que se protege detrás de su propio sufrimiento, alguien que fue de hecho herido, pero que hizo de la herida un hogar, y ahora transforma cualquier vínculo en un tribunal donde la culpa siempre será tuya. Carl Jung nos enseñó que el sufrimiento no nos transforma por sí solo transforma cuando es integrado, elaborado, reconocido en su totalidad simbólica. Pero la víctima invisible no quiere sanar, quiere audiencia, quiere acogida infinita sin responsabilización, quiere amor sin reciprocidad, quiere empatía sin verdad. Llega con historias tristes, y muchas de ellas son reales, pero algo dentro de ti empieza a contraerse con el tiempo, porque percibes que tu presencia nunca es suficiente, que tu afecto nunca llena, que tu ayuda nunca cura, y lo más cruel: cuanto más das, más sufre, cuanto más intentas salvar, más se hunde, no porque no quiera salir, sino porque salir del dolor sería abdicar del único lugar donde se siente alguien. El victimismo,
Aquí no es drama, es estructura psíquica. Es una forma inconsciente de obtener validación, amor, importancia. Empiezas a cargar culpas que no son tuyas, a cancelar compromisos para estar con ella, a renunciar a ti mismo por una urgencia emocional constante. Y cuando intentas poner límites, viene la amenaza velada: me vas a abandonar como todos. Sabía que no eras diferente, de nuevo me van a dejar. Y la trampa se cierra, porque empiezas a moverte por lástima. Y el afecto, donde debería haber un vínculo, se convierte en prisión. La víctima invisible aprendió que al ponerse siempre en el lugar de inferioridad, puede exigir sin pedir, puede dominar sin parecerlo, puede manipular sin actuar. Se hace más pequeña, para ocupar más espacio. Jung decía que el verdadero encuentro solo ocurre entre dos seres íntegros. Pero la víctima invisible nunca llega íntegra. Llega fragmentada, y exige que tú también te rompas para caber a su lado. Quiere consuelo, pero no quiere crecer. Quiere cuidado, pero no quiere reciprocidad. Quiere ser escuchada, pero nunca escucha. Y sutilmente te seca, te agota, te hace sentir que cuidarla es tu misión, y que ser feliz a su lado es egoísmo. Empiezas a disculparte por estar bien, a esconder tus logros, a disminuir tu luz para no herir su oscuridad. Pero el alma siente, y empieza a enfermar, porque vivir al lado de quien solo reconoce el sufrimiento es perder la libertad de florecer. El antídoto: compasión con límites, escucha con discernimiento, presencia sin sobrecarga. Puedes amar a alguien que sufre, pero no puedes salvar a quien se niega a andar por sí mismo, porque el amor que paraliza no es amor, es codependencia, y tú no viniste al mundo para cargar el mundo de nadie. A veces, el peligro no viene de lo que el otro hace, sino de lo que él activa en ti. Hay personas que entran en tu vida y sin saberlo, sin quererlo, sin actuar conscientemente, encienden en ti incendios que creías ya extinguidos. Y no son los incendios bellos, creativos, eróticos, son los incendios del ego herido, del celos, de la envidia, de la competencia, del deseo de control, de la autopunición. Estas personas son espejos, espejos de tu sombra. Carl Jung afirmaba que aquello que más nos incomoda en el otro es casi siempre aquello que reprimimos en nosotros mismos. Lo que el otro provoca en ti revela partes tuyas que aún no han sido integradas. Pero esto no hace a esa persona inocente. No siempre está actuando por mal, pero el impacto es real, y si no estás atento puedes perderte. Porque hay personas cuya simple presencia desmonta tu estructura emocional. Puede ser esa compañera que parece no hacer esfuerzo, pero recibe reconocimiento. Y algo dentro de ti que lucha desde hace años, en silencio, explota en frustración. Puede ser esa pareja que tiene una libertad emocional que tú jamás te permitiste, y tu rigidez empieza a desmoronarse. Puede ser ese amigo que no se inmuta ante los rechazos, y tu carencia crónica grita. Empiezas a sentir ira, pero no es de él, es tuya, es antigua, es un dolor que no fue visto, y ahora encuentra en esa persona un escenario perfecto. Y puedes caer en la trampa: atacar, competir, alejarte abruptamente, o rebajarte, o intentar complacer obsesivamente para neutralizar la incomodidad. Pero nada de eso lo resuelve, porque el conflicto no es entre tú y el otro, es entre tú y tu sombra. Esta persona, el espejo de tu sombra, es peligrosa no por sí misma, sino por todo lo que revela en ti, y por eso mismo, también es un portal, porque todo dolor que emerge puede ser sanado, siempre que sea mirado de frente. ¿Qué despierta esta persona? Vergüenza, ira, inferioridad, miedo al rechazo, deseo de controlar. Ahí está tu llave, ahí está el fragmento de tu yo que aún vive en el sótano. El problema es que no siempre logramos sostener ese espejo con madurez. A veces entramos en juegos, en sabotajes, en dramas, y terminamos culpando al otro por algo que es nuestro. Jung nos alerta: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a la comprensión de nosotros mismos, pero eso exige coraje, de mirar más allá de la superficie, de reconocer que el problema puede no ser el otro, puede ser la herida que él toca. Estas personas son difíciles de mantener cerca,
pero también son preciosas. Siempre que tengas claridad, siempre que sepas dónde termina el otro y dónde empiezas tú, siempre que tengas la estructura para no proyectar sino integrar, no necesitas eliminarlas de tu vida, pero necesitas observarte profundamente a su alrededor, porque te revelan. Y toda revelación, aunque incómoda, es un regalo disfrazado. El antídoto: conciencia radical, autoanálisis constante, y la decisión de no reaccionar con el ego, sino responder con presencia. Porque todo espejo es una oportunidad de reencuentro, y toda sombra revelada es alma rescatada. No todo peligro viene de quien te hiere, algunos vienen de quien intenta salvarte. Hay personas que parecen hechas de luz, están siempre dispuestas a escuchar, a ayudar, a cuidar, ofrecen consuelo antes de que lo pidas, te rescatan de angustias antes de que las comprendas, y lo hacen con dulzura, generosidad y una urgencia que parece divina. Pero Jung nos advertiría: cuidado con aquellos que intentan salvarte antes de salvarse a sí mismos. El salvador que no se salva carga una herida profunda, que lo obliga a buscar sentido fuera de sí. No soporta ver dolor en el otro, no por amor, sino porque el dolor del otro resuena su propio dolor no integrado. Necesita curarte, para olvidar que aún sangra. Ese salvador es peligroso no por maldad, sino por desintegración. Su empatía es a menudo codependencia disfrazada. Su generosidad viene cargada de expectativas silenciosas, y su ayuda puede convertirse en prisión. Empiezas a sentirte en deuda. Todo lo que haces parece nunca ser suficiente, y si por algún motivo intentas alejarte o poner límites, se ofende, se cierra, se retrae, o peor, se destruye emocionalmente. Empiezas a tener miedo de decepcionarle, y la relación que parecía amor se transforma en un pacto secreto de autoaniquilación. Jung nos enseñó que nadie puede realizar el proceso de individuación por otro ser humano, y el salvador que no se salva intenta vivir a través del otro. Proyecta su redención en el sufrimiento ajeno, pero termina ahogándose junto. Vive para el otro, pero muere por dentro, y espera que tú lo salves de la propia misión imposible que se impuso. El antídoto: firmeza amorosa. Reconocer que no debes ser el puerto de quien se niega a aprender a nadar, porque salvar a quien no se salva puede significar perderse a sí mismo. Algunas presencias no te cercan con palabras, te cercan con vacío, con silencio, con una especie de expectativa invisible que se apodera del ambiente sin nombre, sin pedido, sin forma. Sientes que estás siendo observado, probado, medido, pero nada se dice. Este es el silencioso invasor, alguien que no necesita actuar para controlar, basta con estar. Carl Jung describió que las energías inconscientes se comunican de forma no verbal. Hay personas que imponen su sombra al ambiente simplemente por presencia. No necesitan herirte con palabras, te paralizan con vibración, te encuentras dudando ante ellas, modificas tu tono de voz, te vuelves autoconsciente de lo que vistes, de lo que piensas, de lo que deseas, porque el campo que crean es denso, cargado, opaco. No te invaden con fuerza, te colonizan con silencio, no te acusan, pero su simple presencia genera culpa. Y lo más perverso, empiezas a internalizar un juez invisible, te censuras, te vigilas, te disminuyes, incluso sin haber sido solicitado. Estas personas suelen ser calladas, distantes, controladas, pero su pasividad no es ausencia, es estrategia. Dominan sin parecerlo, te obligan a adaptarte sin nunca tocarte, y cuando intentas confrontarlas nada sucede, lo niegan, se hacen las sorprendidas, se ofenden. Y de nuevo la culpa recae en ti. Es como si sus almas estuvieran alojadas en tu campo psíquico, y ahora ya no sabes si piensas por ti o por ellas. Jung veía en estos casos el poder de la posesión inconsciente, una energía que no respeta fronteras simbólicas, y por eso necesita ser contenida con claridad y fuerza interior. El antídoto: reconstruir tus límites invisibles, reafirmar tu territorio energético, decir aquí no, incluso sin palabras, porque proteger tu psique también es un acto de soberanía espiritual, y hay almas que si no las delimitas, te habitarán. Hay personas que no toleran la profundidad, no porque sean fútiles, sino porque tienen miedo, miedo de lo que encontrarán si dejan de sonreír,
miedo de lo que sentirán si permiten el silencio, miedo de que el barniz que llevan empiece a agrietarse. Estas son las almas que adoran la superficie, no por vanidad, sino por defensa. Carl Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y ese despertar asusta, porque mirar hacia adentro es ver lo que se evitó durante toda una vida, es enfrentar el eco de la infancia, el peso de lo no dicho, el recuerdo de lo que aún duele. Pero el adorador de la superficie no quiere despertar, quiere distracción, quiere movimiento, quiere elogios, llena sus días de compromisos, sus redes sociales de filtros, sus relaciones de actuación, habla de metas, de productividad, de viajes, pero nunca de miedo, nunca de vergüenza, nunca de alma. Intentas llevar la conversación a lugares más verdaderos, y él ríe, o cambia de tema, o dice que es mejor no pensar mucho. Pero la verdad es que ya está pensando demasiado, solo que en lo que puede esconder, no en lo que puede revelar. Este tipo de persona vive como si estuviera todo el tiempo ante una audiencia imaginaria, y poco a poco, te das cuenta de que estás ahí, pero no estás con ella, porque hay una barrera invisible que impide cualquier inmersión, y sientes nostalgia de un encuentro que nunca ocurrió. Jung enseñaba que la persona debe ser funcional, no identidad, pero el adorador de la superficie confundió la máscara con el rostro, y ahora ya no sabe quién es cuando está solo. Y lo más peligroso, esa energía es contagiosa. Empiezas a adaptarte, a ser más ligero, a silenciar tu dolor para no molestar, a reducir tu verdad para encajar en su ilusión. Y así lentamente tú también empiezas a olvidarte, porque el adorador de la superficie no busca vínculo, busca espejo, alguien que valide el show, que aplauda la fachada, que participe de la danza, sin jamás pisar hondo. Y si te atreves a sumergirte, te acusa de ser demasiado intenso, complicado, difícil, pero lo que realmente quiere decir es: me obligas a recordar que tengo un alma, y aún no estoy listo para eso. El antídoto: elegir no actuar, rechazar la invitación a bailar en lo superficial, ser radicalmente auténtico, incluso si eso cuesta aplausos, porque la profundidad aleja a los superficiales, pero atrae a los completos. Y si llegaste hasta aquí, si reconociste patrones, si sentiste que este guión habló directamente a tu alma, entonces eres alguien que anhela la verdad, y la verdad no se encuentra en el brillo, se encuentra en la oscuridad escuchada con coraje. Suscríbete a este canal si sientes que necesitas más que motivación, si necesitas significado, símbolos, alma. Comenta abajo, ¿cuál de estas 6 presencias has vivido de cerca? ¿Qué te quitaron? ¿Y qué reaprendiste al salir? Comparte este video con alguien que necesita dejar de culparse y empezar a reconocer los nombres invisibles que por tanto tiempo habitaron su psique. Activa las notificaciones, no para ser recordado de más contenido, sino para ser recordado de quién eres, cuando nadie te está mirando, porque el verdadero trabajo es con el alma, y ese nadie lo hace por ti.